buenas a todos acá en una sesión más de comprensión de los tiempos. Doctora Aldana y su esposa Yanis, Dios los bendiga. Siempre ustedes traen mucha alegría a todos estos temas, a todas estas sesiones. A veces la tecnología y las plataformas son tan frías y alejadas, pero qué rico traer un tema de calidez y con ustedes que son muy alegres y le imprimen un sello de gozo, de alegría, de dinamismo a estos temas que son de la convivencia cotidianos, pero súper importantes y trascendentes. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias, Señor, por la familia Aldana, gracias por su vida, su ministerio, su matrimonio, y gracias por el gozo, la sabiduría, el denuedo que tú, Padre, impartes a través de ellos. Padre, bendice este tiempo, que sea un tiempo especial para nosotros como parejas, que podamos recibir, que podamos entender y que podamos, Señor, aplicar a nuestras vidas cada uno de estos conceptos y principios de vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por estos 3 días que nos permites tener juntos. Amén. 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 Bueno, Pastor Hugo y Pastora Yanis, cuéntenos qué vamos a tener en estos 3 días, así a manera de bosquejo general. Primero, gracias por la invitación. Creo que dice una frase de Guatemala, se juntó el hambre con las ganas de comer, Y fueron felices. ¿verdad? Sí, porque nos gusta mucho el tema y hemos de alguna forma decantado nuestro trabajo ministerial, parte de docentes y todo eso, lo hemos decantado hacia el área de la familia por la misma experiencia de la vida y por que hemos descubierto que en el texto hay cosas maravillosas y luego combinar las disciplinas ha sido una maravilla. No, y ha sido, bueno, es el mismo punto, ¿no? Pero me siento muy afortunada de que podemos compartir este tipo de temas y poder bendecir a las personas que lo escuchan, que ese ha sido el testimonio de las personas que nos han escuchado. Y bueno, enfatizamos lo que es la familia, todo desde el matrimonio, los hijos y el área laboral también, y lo aplicamos todo al texto bíblico. Entonces vamos a hacer una explicación de cómo el texto bíblico nos ayuda a fortalecer y tomarlo como el manual de práctica para tener un matrimonio estable. Sí, yo diría que una teología del matrimonio y la familia no sale en 3 horas, en 3 días, pero vamos a dar algunas pinceladas y empezando hoy con una de las frases icónicas que tenemos, ¿no? La Biblia está escrita en clave de familia. ¿Qué significa eso y qué implicaciones tiene, digamos, el modo vivendi de la iglesia, ¿no? Y yo cuando estaba haciendo mi trabajo doctoral final, estaba tratando de ser lo más amable posible y mi mentor de tesis me dijo, si no va a decir nada crítico y nada que duela, entonces no escriba. Entonces eso hice. Así que cualquier que digo parecido a la realidad es pura y mera coincidencia, ¿no? Entonces, muchas Claro gracias que sí. por unirse en pareja y por escucharnos hoy. Sí, No, agradecemos. bienvenidos todos, bienvenido Pastor Carlos y María Inés, Pastor Marcos y Yolanda. Estelita, mi esposa, Estelita la más bonita, así es como la conocen a ella. Estamos de acuerdo con Y aquí usted. estamos listos para comenzar. Adelante, Pastor Hugo, con el tema. Si es usted una persona joven que piensa en formar un matrimonio, este programa es para usted. Si ya vive en matrimonio, escuche para mejorar su relación. Y si usted ha sufrido una ruptura o una separación marital, ponga atención y supere los desafíos que la vida le presenta. Con ustedes, Hugo Melvin y Yanis Aldana. Mi amor, quiero amarte para siempre. Que este amor sea como un lazo fuerte. Estimados amigos, ¿qué tal están? Somos los pastores Aldana y hoy muy felices de poder hacer esta primera presentación de la teología del matrimonio y la familia. ¿Cómo está, Pastora Yanis? Muy bien, alegre de estar contigo y con nuestra audiencia en esta oportunidad presentando ese tema tan importante creo que es un tema que no solamente nos ayuda a nosotros con vivir una vida saludable, sino también impacta a la iglesia y nuestra comunidad también. Bueno, aunque tenemos tiempo, diríamos, pero tal vez no todo el que quisiéramos,
para desarrollar un tema tan profundo como este, pero creo que va a valer la pena que pongamos algunas bases muy importantes. Lo he dicho desde que hemos estado, o desde que estuve trabajando mi disertación doctoral. A mí me impactó, sabes, mucho esto y lo dejé plasmado en mi trabajo. La Biblia está escrita en código de familia y quiero decir dos cosas. Lo primero es que nosotros como cristianos evangélicos y particularmente como pentecostales reconocemos a las escrituras como nuestra autoridad, como la base de nuestra fe, el manual de fe y práctica. Y por lo tanto, siendo tan importante y siendo la escritura la base para el depósito de fe, para los artículos de fe, saber que está escrita en código de familia a mí me impactó muchísimo. Es que es impresionante, bueno, que hemos conversado bastante de esto, el tan solo lograr ver el texto bíblico como ese manual especial que Dios nos ha dejado para enfocarnos en la familia y presentarnos tantos ejemplos en el texto bíblico, en el transcurso de toda la Biblia. Uno ahora lo puede tomar y de hecho en terapia se utilizan muchos de los principios cristianos que tenemos en la palabra de Dios para poder ayudar a la familia en procedimientos complejos. Pero es tan lindo poder ver el texto bíblico a través de esos lentes, ¿no? El decir, bueno, esto está escrito en clave de código de familia y vemos cómo ahora esta información impacta y la podemos aplicar. Ahora, fíjate que las implicaciones que tiene esto es grande. Primero porque la iglesia constantemente, y los pastores que hoy nos ven y los que hoy están aquí para hacernos la crítica, nosotros hemos predicado la Biblia muy desde la concepción individual. Sí. Es más, decimos la salvación es individual. Es individual y no queremos decir lo contrario hoy. Pero cuando hablamos de que es en código de familia, me impresiona, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Capítulo 12 de Génesis. Le da 3 promesas básicamente. Le dice, te voy a hacer de ti una nación grande. Pero quiere decir que van a ser numerosos. Te voy a dar una tierra y de tu simiente, ¿verdad? De tu semilla vendrá el linaje o vendrá el que un día, para nosotros ya eso es una promesa del Mesías, vendrá a libertar el mundo, ¿no? Será, de tu simiente será el Mesías. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que quiero marcar? Por el hecho de que cuando vamos al original, yo no sé pronunciar el hebreo, pero el mishpahá, algo así suena, sí lo puedo ver Transliterar. La transliteración, pero de lo que ahí está hablando es de familia nuclear, familia cercana, ¿verdad? Van de tu semilla, tú vas a conformar una familia de la cual va a venir esta libertad para el pueblo. No llamó solo a Abraham como desde su individualidad, pero llama a Abraham y a Sara para un proyecto. Eso es lo que quiero marcar. Claro, y eso es interesante porque si aún analizamos las culturas externas a los alrededores o los escritos que hay de esos tiempos, no se ve, digamos, en las otras civilizaciones o las otras culturas, no se mira ese énfasis en pronunciar el nombre de la esposa del líder, ¿no? Del cual es mencionado en la historia. Entonces, sin embargo, en el texto bíblico ahora vemos desde el principio Adán y Eva y ahora Abraham y Sara, y así sucesivamente. Aún en la salvación, en el diluvio, encontramos a Noé y se habla claramente de la esposa y los hijos. Exacto, y sus esposas. Exacto. Es decir, vamos a encontrar en la palabra de Dios una constante a este aspecto de código de familia. Lo mencionaste ya, es Adán y es Eva, pero es también Noé y la familia, matrimonio y la familia y los hijos, y luego Abraham y Sara, e Isaac y Rebeca y Jacob, y ahí empezamos. Y ahí empezamos con problemas. Ahí empezamos con el problema de las 2 esposas, etcétera, y el desarrollo del pueblo, que lo vamos a ver a través de una familia. Siempre es que va a ser importante en el devenir del Antiguo Testamento y al llegar fíjate toda esa nación que se va a formar, al llegar al Nuevo Testamento,
encontramos que de la misma forma como el antiguo empieza con una familia, ahora el nuevo empieza también con otra familia, Exacto, que es la familia sagrada. Ahí está José, María y el niño, ¿verdad? Exacto. Y luego, después de este asunto, vamos a encontrar que Jesús le da la bienvenida a todos, a hombres y mujeres. La iglesia misma se establece en las casas de las familias, y dice la escritura que en los tiempos finales, ¿verdad?, van a haber ahí hombres y mujeres de todos los tipos. Pero me impresiona que como que vamos a vivir, no sé, un tercer testamento. No es eso lo que se dice el texto, pero la eternidad empieza con... Lo que continúa. La tercera parte de esta historia es que la eternidad empieza con las bodas del Cordero. Es a reconciliar una familia, es digamos, Jesús, a iniciar una familia. Jesús a casarse con una novia para empezar otra historia de familia. Y es tan interesante porque vemos, para añadirle un poquito a lo que está diciendo, no solamente menciona a las mujeres, sino que al presentar cada historia, cada relato de cada familia mencionada en el texto bíblico, se ve la importancia no solamente del esposo y las decisiones que toma, pero cómo la esposa viene a tomar un rol importantísimo, las influencias, las decisiones que toma, los consejos que da y así sucesivamente. Eso viene a ser crucial en digamos, en la narrativa del texto bíblico. Creo que es importante ver la dinámica del texto, que no solamente le da ese lado al varón, sino que es una historia completa con que se comparte la información de los dos, ¿no? El rol de él y el rol de ella. Entonces, si es tan importante la estructura de la familia, ¿por qué razón nosotros seguimos insistiendo como iglesia en que la salvación es individual? Y repito, lo es, pero poco hacemos por la familia. Me gusta mucho todos aquellos que tengan conocimientos elementales de las lenguas bíblicas. Cuando llegas tú a Mateo, que es el final del primer libro, del primer evangelio teológicamente colocado en el Nuevo Testamento, encontrás que dice ahí que hay que ir a todas las naciones, ¿verdad? Pero el pantata etne es a todas las etnias. La etnia llama más a pensar en familias, correcto, ¿verdad? Más que en países políticamente constituidos o banderas. No está hablando de americanos o de mexicanos o de centroamericanos o de suramericanos o etcétera, sino que está hablando de grupos étnicos, algo que nos lleva más a la tribu, a las familias nucleares, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, este sería el primer puntito en esta teología del matrimonio y la familia que necesitamos rectificar. Pero una rectificación de fondo. Correcto, sí. No pensando en que serás salvo tú y tu casa, que si tú eres cristiana me salvas a mí, sino más bien que miremos nosotros la parte salvífica o la soteriología, la eclesiología misma, desde la concepción familiar, donde si ahí está Juanita en la iglesia, me importa Pepito, que es su esposo. Claro, ¿verdad? Claro. Y que la iglesia tiene que trabajar para que los hijos de Juanita o los de Pepito o esta pareja que está ahí, que estos hijos encuentren al Señor y que juntos como matrimonio y familia, entonces puedan alcanzar esa salvación. Pantata etne, a todas las etnias de la tierra. Y ese es el punto, ¿no? Porque aunque sí, como estás diciendo ya en varias ocasiones, la salvación sí es individual, sin embargo, debemos de ver, tomando en cuenta que lo que estamos diciendo, que el texto está escrito en código de familia, debemos de tomar en cuenta que el hogar, para poder incluir a toda la familia, el hogar es el lugar establecido por Dios, donde allí se dan los fundamentos de la fe, donde allí es donde se deben de enseñar todos los principios bíblicos, la moral, todos los detalles que nos ayudan a nosotros a vivir bien, lo cual nos indica pues que tenemos que tener esa gran responsabilidad, no solamente como familia o decir,
es que yo me salvé mi familia, que vean ellos qué hacen, o sí me preocupa mi familia y les hablo de Cristo, sino más bien uno como líder, porque yo sé que nos están viendo bastantes pastores, Sí. pastores y líderes, uno como pastor tomar esa responsabilidad de decir, como está diciendo, me interesa esta hermana y su familia entera, porque qué tan difícil es para una persona, ya sea varón o mujer, llegar a la iglesia y ser la persona sola que esté sirviendo en la iglesia sin su esposo y sin sus hijos. Lo hemos visto a través de tantos años de personas que se quejan que, cómo quisiera que mi esposo asista a la iglesia, cómo quisiera que mis hijos estuvieran acá. Pero si nosotros como líderes tomamos esa responsabilidad y creamos tal vez un tipo de estrategia para alcanzar a esas personas, ayudará a fortalecer la fe no solamente de la persona que ya está llegando, sino que también podemos afectar positivamente a la familia de ese individuo, ¿no? Por supuesto, y fíjate, sociológicamente hablando, tengo una nota aquí muy, muy interesante. Se nace y se muere en familia. En ella se adquieren los rasgos más fundamentales e inconscientes del carácter y de la identidad personal, como son los hábitos más variados con relación al trabajo, la educación, el ahorro, la salud, la enfermedad, las diferencias del comportamiento sexual, las maneras de sentarse a la mesa, de conversar y también de discrepar, de valorar el tiempo y tantas otras características que determinan el pensamiento, la acción y la comunicación de las personas. Incluso quienes por su historia personal han visto destruida o debilitada a su familia y la han experimentado con sentido traumático en alguna circunstancia, no les será difícil superar la influencia que los vínculos familiares habrán dejado en su carácter o en su memoria. Qué tremendo. Entonces, esta cita es de un sociólogo, Pedro Morandé. Está en el mundo cristiano, no necesariamente es un evangélico, pero él al hablar de la familia como la célula básica de la sociedad, lo podemos ahora entender, porque él se está refiriendo al hecho de que este núcleo familiar, aquí se viven demasiadas cosas. Entonces, desde la concepción eclesiológica, desde la concepción de la iglesia, ¿cómo es que si es tan determinante la familia, el matrimonio y la familia, por qué es el énfasis tan bajo, tan carente y en algunos casos nulo? Nulo. Porque en el mejor de los casos, podríamos decir, hay algunos eventos de matrimonios o algunos eventos de algunas actividades tal vez, pero algunas comidas o algo así. Ajá. Pero no hay educación familiar. Es decir, le hace falta a nuestras iglesias, a nuestros pastores, el recurso de decir, ¿cómo voy a subsanar este problema? Sí, porque imagínate, la experiencia que cada persona tiene o llega a obtener del hogar es lo que determina si creen en Dios o no. Ya sea si son cristianos o no. Porque, por ejemplo, se da mucho este ejemplo que dice algún joven, yo le pido a Dios, si eres real, te pido, Señor, que sanes a mi mamá, ¿verdad? Porque tiene una enfermedad. Y por alguna razón, bueno, Dios hace todo de acuerdo a su voluntad y puede que no sea la voluntad de Él en ese momento. Y como no le sana, puede que fallezca. Por ende, esta persona, este joven, toma la decisión que como no sanó mi mamá, no existe. Y de allí empiezan con problemas emocionales y empiezan a tener problemas entre la familia y empieza un asunto ateísta entre el hogar en cuanto a cómo se vino a dar, o sea, la fe y la dinámica familiar va de la mano. Y nosotros, si no, como pastores, si nosotros no venimos a alimentar y a construir adecuadamente o dar las herramientas necesarias a las personas a las cuales nosotros tenemos acceso, entonces, ¿cómo podemos entonces esperar que ese tipo de dinámicas se vayan resolviendo? O aquellas personas que tienen violencia doméstica, abuso verbal, malas dinámicas familiares, relaciones tóxicas entre el hogar, ¿cómo entonces uno como pastor puede presentarles el evangelio y el amor de Dios si no tomamos en cuenta esos detalles? Por esa razón, esta nota es tan importante. Fíjate,
todo el mundo nace y crece en familia. Aun cuando uno ya está adulto, yo estoy ya, como dicen, en mis early 50. En tu segunda juventud. Estoy en la juventud de mi vejez o en la vejez de mi juventud, no sé. Uno siempre está esperando ese momento cuando hablas con tu madre, con tu padre, no importa la edad que tengamos. Y cuando ya no están, es que hay un vacío en la vida de la persona. Entonces, se nace y se crece en familia. En ella se adquieren los rasgos más fundamentales e inconscientes del carácter. Es decir, nosotros nos vamos a parecer a nuestros padres. Los valores de nuestros padres los vamos a adoptar. Entonces, si esto es tan importante, ¿cómo nosotros, imagínate, se nos pasa el tener una buena educación con los niños en la escuela dominical, por ejemplo, o en las actividades de la iglesia? Que a veces lo que vemos mucho es quien cuida a los niños, quien haga algo por ellos, porque que nos pongan a ver ahí una película, más qué sé por yo. los adultos y en buenos casos por los jóvenes también. Pero cuando se trata del niño, a veces se cree que el niño, pues ellos no ponen atención, los niños son tan pequeñitos, ellos todavía no entienden. Cuando la verdad es en esa edad donde debemos darle mucha importancia, porque como dice el texto, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice, mantén al viejo en su camino para que no se vaya, ni tampoco dice, toma al joven y conviértelo allí para que no se vaya, sino que empieza desde ese punto, desde la niñez, para darle una formación especial. Bueno, de hecho, en la parte de tu expertise hablas tú del desarrollo humano, y hay varias maneras de explicarlo de pronto, pero una forma sencilla es verlo a través de 4 etapas, ¿verdad? Cuando el niño está pequeño. Las etapas biológicas. Y no es ahí donde queremos, invertirle mucho a este espacio, porque ya vamos a hacer la primera pausa, pero sí decir que hay varias etapas en las cuales queremos que el niño pase, desde la codependencia en el vientre, la dependencia, que es el desarrollo de sus primeros tiempos, llegar a la independencia ya cuando está en su temprana juventud, y la interdependencia ya cuando la persona va a florecer y a llevarse bien con todos. Pero ¿qué es lo que miramos nosotros dentro del contexto de la iglesia? El contexto de la iglesia evidencia, por ejemplo, la ruptura de las etapas rotas de esa persona, porque los miras dentro de la iglesia y los pastores batallando con los mismos problemas. Exacto. Con los mismos problemas, los mismos problemas de carácter, la impuntualidad de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos descuidado como iglesia el trabajar en el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que no hay las bases familiares. Exacto. Y me voy a atrever a decir otra que de pronto es fuerte, pero pues hoy estamos dando una ponencia. Lo que invertimos en eventos en las iglesias es que invertimos un dineral en eventos. ¿Qué campañas? Yo no estoy diciendo con eso que no hay que predicar. Pero invertimos un montón de dinero en actividades, en eventos, en comidas, en congresos. Tantos detalles. Y como dicen los políticos, o le dicen a los políticos, ¿y la familia para cuándo? ¿Y la familia para cuándo? O sea, ¿cuándo va a ser el día que el pastor se siente y diga, no, yo ya no voy a tener este activismo loco que tengo aquí en la iglesia? Hay gente que va todos los días a la iglesia, todos los días van a la iglesia, pero sus familias no se componen, no se arreglan, no caminan, y es un caos. Imagínate, estamos hablando de los congregantes. ¿Y qué tal de los pastores que han sido tan absorbidos por la iglesia y se han olvidado de sus propias familias? Bueno, que ese es también ese es otro detalle, otro gran lío, diría yo. Claro, porque muchas veces, y yo sé, nosotros hemos sido pastores ya por años, yo sé que la iglesia, si uno lo permite y uno se empieza a llenar de muchas actividades, absorbe, y el tiempo de calidad que deberíamos de dedicarle a la familia puede que no se lo demos, pero llega al punto donde se toma, y yo lo he escuchado, tristemente lo he escuchado, ejemplos de algunos pastores que digan, aquel evento de Jesús cuando se pierde, cuando tenía
estaba pequeño, Estaba ¿no? pequeño. Y le dice, que no sabes que en los negocios de mi padre. Exacto, he de estar. Y utilizan ese texto. Para no descansar, para no tener tiempo con la familia, para no hacer nada. Exacto, imagínate, para no hacer absolutamente nada. Entonces, si se trata de eso y usted está viendo en este momento, es momento de analizar. Yo como pastor, yo como pastora, yo como esposa de pastor, lo que sea su rol, yo como líder, estoy siendo buen ejemplo en mi iglesia para darle buen trato a mi familia, para poder sentirme moralmente adecuado o no sé, con las credenciales adecuadas para poder guiar a las demás familias para seguir adelante. Es probable que no se sientan así. De hecho, pues hablemos claro. Muchos pastores tienen matrimonios que son un lamento. Sí. ¿Verdad? Pero orgullosos porque tienen tantos años, más de 40 años de estar casados. Sí, hay muchos presumen de tiempo, pero no de felicidad, ¿verdad? Sí. Y hacemos tantas críticas en cuanto a eso. Y no nos queremos sumar nosotros tampoco, sino más bien decir que nosotros necesitamos repensar la manera en cómo estamos haciendo. Y eso solamente de la primera frase que la Biblia está escrita en Código Familia. Y hay mucho más que hablar. ¿Verdad? Hay muchísimo más que hablar. Pero vámonos a una pequeña pausa para volver mientras escucha una de estas canciones que hemos grabado. Junto a ti, que tomados de la mano sea nuestro el porvenir y luchar por nuestros sueños. Quiero que mi corazón sea tu oasis de ternura y que en nuestro hogar Jesús sea el primero. Mi amor, quiero amarte para siempre. Que este amor sea como un lazo fuerte. Para cuando venga el vendaval, no pueda separarnos. Quiero que mi corazón sea tu oasis de ternura. Junto a ti, que tomados de la mano sea nuestro el porvenir y luchar por nuestros sueños. Quiero que mi corazón sea tu oasis de ternura y que en nuestro hogar Jesús sea el primero. Mi amor, quiero amarte para siempre. Que este amor sea como un lazo fuerte. Para cuando venga el vendaval, no pueda separarnos. Quiero que mi corazón sea tu oasis de ternura. Mi amor, quiero amarte para siempre. Que este amor sea como un lazo fuerte. Para cuando venga el vendaval, no pueda separarnos. Quiero que mi corazón sea tu oasis de ternura. Quiero amarte para siempre. Quiero amarte para siempre. Quiero amarte para siempre. Para siempre. Muy bien, volvemos de la pausa. Esperamos que ustedes estén
muy contentos de poder estar con nosotros. ¿Qué les ha parecido esta canción? Espero que la hayan disfrutado. Sí, que haya sido de bendición para ustedes porque nosotros la cantamos muy contentos. Entonces la estuvimos cantando. Pues muy bien, entonces hemos dicho esta primera frase, ¿no? La Biblia está escrita en código de familia y por lo tanto provee los fundamentos para que cada familia constituida viva feliz. Ahí está entonces la otra gran frase, ¿verdad? Tiene los fundamentos para que cada familia viva feliz. Exacto. Y es ahí donde empezamos a pensar alrededor de lo que hemos estado diciendo. ¿Cuándo será el tiempo que como iglesias locales, como regiones, como distritos, como países, pensemos en la familia? Pero no eventos, no es salir al parque, hombre, a comer, y hagámoslo, está bien, No. pero estamos hablando de ayudar a formar. Sí, eso. De restaurar, de reestructurar y de educar a las personas para que tengan las herramientas adecuadas para guiar a sus hijos, para tratarse bien como pareja y para llevarse bien con los demás, que eso es muy, muy importante también. Porque aquí viene el asunto. ¿Cuánto nos quejamos por los hogares que se desbaratan? En la iglesia son escándalos. ¿Y cuántos problemas hay de estos? Muchos. Bueno. Muchísimos problemas. Y hagamos una descripción, ¿verdad? Constantemente notamos. Yo, por ejemplo, en mis estudios doctorales, porque mi trabajo fue de la familia. Claro, mi programa es un doctorado en sociología de la religión. Y yo dije, qué mejor que estudiar el núcleo de la sociedad. Claro que es la familia. Desde la concepción sociológica, pero también desde la concepción religiosa y particularmente de la concepción de la iglesia evangélica. ¿Verdad? Encontré muchas cosas que algunas puedo compartirlas abiertamente y otras también. porque todavía no he tenido el tiempo para poner juntas las notas y sacar el libro, como decimos, sacarlo, ¿verdad? Como que está metido en una parte, publicarlo, darlo a conocer. Porque todavía no se me ha dado el tiempo, pero es algo que sí quiero hacer porque ya el material ya existe, ¿verdad? Pero el punto de fondo es, estaba diciendo que es tan importante y tan poco que nosotros le estamos dando el sentido. Fíjate, en mis descubrimientos, por ejemplo, en la zona donde estábamos ministrando, en el área de Los Ángeles, encontramos que solamente como el 26-28% de las familias o de los matrimonios de las iglesias eran de primeras nupcias. Otros 20 y fracción de segundas nupcias. Y encontramos de más de 3, unión libre, etcétera, etcétera. Familias monoparentales. Familias monoparentales. Y hasta cosas extremas como los matrimonios por conveniencia, por ejemplo, aquellos en el contexto de los Estados Unidos, de la gente que se quiere unir en matrimonio para poder obtener documentos. Pero como quien dice, la bomba fue cuando en el estudio de campo que se hizo, se hizo la pregunta: ¿para usted es el amor la base de un matrimonio? Y la respuesta la respuesta de la mayoría fue sí. Ajá. Absolutamente. Claro. Yo digo que, como estoy tratando de recordar las estadísticas, 90%. Era un obvio. Por supuesto que sí. Claro. Pero la siguiente pregunta es, si usted está sin documentos en los Estados Unidos, ¿se casaría usted para obtener documentos? Y el mismo porcentaje, tal vez un poquito menos, un 80%, me dijeron que por supuesto que lo haría. Wow. Entonces, ¿dónde es que se finca la educación de la iglesia a favor del matrimonio y la familia? La moral, la doble moral allí en cada persona, ¿no? La ética y la moral. Claro. Entonces, ¿cuánto se invierte en las congregaciones para hablar del matrimonio y la familia?
Y primero porque vamos a encontrarnos de que muchos no estamos preparados. Los pastores en general reciben muy poco entrenamiento formación en cuanto a asuntos esa área de familia, ¿no? Ujú. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, en el Ecuador, que tienen un departamento que cuida a las familias pastorales. Eso me pareció muy atinado. Ojalá todas las iglesias locales tuvieran un departamento que cuide a los líderes, que cuide a las familias de la congregación. Pero no solamente necesitamos tener un departamento, pero necesitamos tener un programa que finque las bases, que ataque los problemas y que le dé sentido. Porque al final de cuentas, lo que yo voy a decir en esta disertación doctoral, lo que voy a decir al final es que cada iglesia debería de convertirse en un centro terapéutico para la familia. Esa es la conclusión. ¿Verdad? Esa es una de las conclusiones. Y eso es algo que nosotros mismos hemos trabajado y hemos visto que ha sido muy eficaz para poder ayudar y proveerles recursos y ayudar a las familias en su proceso de restauración. No con esto decimos, nosotros lo sabemos todo. No. Para nada. Nosotros como que hemos descubierto un problema. Sí. Estamos en proceso de estamos aquí presentando qué es lo que se puede hacer. Pero lo que sí hemos visto es el efecto positivo que genera en las personas, en todas aquellas mujeres que hemos recibido en las iglesias. Yo vengo porque tengo un problema con mi esposo. O aquellos varones que llegan, no, es que mi esposa ha hecho tal cosa. O, es que viera los problemas que tengo con mis hijos. Y generalmente los pastores lo que hacemos es mandarlos a orar, pero... O reprendemos al diablo y ahí quedó. Y no tenemos fuerza porque no se va. Pues, y ahí sigue. Pero bueno, entonces, lo que digo es, tenemos allí los problemas presentados en la iglesia. Ahora, ¿cómo la iglesia los va a afrontar y va a ayudar a su restauración? A convertirse, como está diciendo, un lugar terapéutico para la familia, que es muy importante. Y para eso creo yo que se necesita hacer un ajuste de mentalidad en decir, a veces creemos que solo nosotros tenemos la razón o la estructura que tengo en la iglesia, esto es lo único que está bien, sino que aprender a tener en inglés se llama mindset, pero es un estado mental abierto a decir, si hay algo que tengo que ajustar, ajustémoslo para ver de qué manera se le puede ayudar. Te voy a hacer un comentario acá interesante. Hablando de dos familias, una espiritual y una biológica. Hablamos nosotros que como cuadrangulares, somos de una iglesia pentecostal, cuadrangular, nos llamamos familia. A mí me gusta eso. Sí. Siempre hablamos de la familia cuadrangular y la familia cuadrangular. Oh, qué bueno que eres de la familia. No importa de qué país seas, somos de la familia. Ajá. Muy bien. Hace 2 convenciones nacionales, que fue creo que la de Anaheim, donde estuvimos en el centenario de la cuadrangular. Uno de los exponentes fue uno de nuestros supervisores en español, con una larga tradición en Latinoamérica, el pastor Truett. Y él dijo algo que a mí me impresionó. Él estaba en la plataforma y mientras él hablaba, y tal vez algunos de ustedes también, amigos, lo recuerda, llamó a 4 generaciones, claro. ¿Verdad? Llamó a uno de la generación Z, a un millennial, llamó a un X y a un baby boomer, ¿no? Serían sociológicamente las 4 generaciones que podrían expresar en ese momento. Que podrían expresar, ¿no? Porque ahora mismo ya los alfa y los beta que ya nacieron. Y los beta ya están empezando a surgir. Sí. Como que nos estamos quedando viejitos, ¿no? Pero entonces él dijo, los baby boomers. Estaba hablando de la generación más pegada al movimiento, al avivamiento de hace 100 años. Dijo, ellos experimentaron el mover del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ellos tuvieron sendas experiencias con el Espíritu. Y fueron misioneros, fueron a todos lados, etc. Luego la siguiente generación recibieron el resultado de aquel impacto, porque ahora tenemos una iglesia y la iglesia empezó a crecer y todo, pero ya no tuvieron el mismo mover. Tuvieron el resultado de aquel mover. Del mover. Ya los millennials oyeron acerca del mover que experimentaron sus padres, que sus abuelos vivieron. Pero de la generación Z ya ni siquiera saben de qué se trata, ¿verdad? Hoy por hoy, pues yo no leí el estudio completo, pero hace unos años aquí en los Estados Unidos
se reunieron en un lugar, los principales pastores hispanos, y yo entiendo que también americanos, y se sentaron a decir, bueno, ¿qué es lo que le hace falta a nuestra familia? Y bueno, lo que dijeron es, los pastores no saben necesariamente hacer discípulos, los pastores hablan de un mover del espíritu en tiempo pasado, no hay algo que se está viviendo ahora, un avivamiento actual, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tú puedes ver ahí, a nivel denominacional, como una organización, en una familia, estamos viendo ahí un problema que perfectamente lo podemos alinear con la familia biológica. Muchos de nuestros pastores hoy hablan del Espíritu, pero no saben, muchos ni siquiera han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, otros están permeados por un montón de ideas de diferentes contextos. Es decir, esta familia no la hemos cuidado lo suficiente y por eso el resultado que tenemos, hay líderes muy importantes de nuestra denominación, sobre todo gente adulta, diciendo, señores, si no hacemos un cambio de paradigma ya, vamos a tener el nombre. Y Claro. algunos ni siquiera saben ni los colores, ni menos los No símbolos. saben por qué la O sea, cuadrangular. estamos como en el limbo Claro. de nuestro ADN. Como que se ha perdido aquello. Es más, cuando uno empieza como a tratar de retomarlo, como que algunos lo ven a uno y le dicen, hey, ¿qué te pasa? Estamos en otro tiempo. Eres muy radical, eres muy extremista. Y sabes, en unas iglesias, mira, ahí hay un cuartito, si quieres hablar en lengua, métete ahí. Sí. ¿Verdad? Sí, Ya no sí. es un movimiento de iglesia. Yo hemos estado en unas congregaciones donde no hay diferencia Donde no entre parecen pentecostales. No, parece Y son cuadrangulares. cualquier iglesia de cualquier otra denominación, ¿no? Que las denominaciones sean como quieran y tengan las experiencias que quieran, no pasa nada. Pero estoy hablando de nuestra familia. Exacto. Entonces ahora peguémoslo a lo biológico. Familias, tú acabas de mencionar, ¿verdad? Que viven caos adentro, que viven caos. Yo hablo en mi trabajo doctoral, hablo del espiral descendente, ¿verdad? De una familia que empiezan una familia junta y luego por lo que quieras hay una separación, los hijos dejan de tener éxito en la escuela, caen en un caos social, terminan a veces en malos pasos, aunque ahora ya eso de ser pandillero no está de moda, ¿verdad? No, ahora Pero- lo que está de moda es encerrarse en su cuarto, caer en depresión y pasar jugando videojuegos todo el tiempo. Sin embargo, fíjate, Los Ángeles, por ejemplo, tiene el sistema carcelario más grande de los Estados Unidos. Sí. ¿Y quiénes son los más que están adentro? Los hispanos. Los hispanos. Entonces, Sí. valga decir de esto al hecho de que nosotros estamos viviendo un verdadero caos en la familia, porque también nos quejamos de que en las congregaciones los hijos han dejado de ir a la iglesia. Los nietos no están en la iglesia. Y se preguntan los pastores, yo no sé por qué que los jóvenes se van a los 12, se van a los 15. Y eso es muy triste. Pues lo que estamos denunciando aquí es, se nos están yendo porque nosotros, en vez de trabajar la familia, en vez de dedicar nuestro presupuesto al A usted fortalecimiento que no de le la importa, familia. usted siga a Cristo. Sí, exactamente. A usted y que no le y importe. entiendo cuando alguien no quiere, pero el poco trabajo. Y la mucha, Eso es lo que estoy Y la señalando. mucha influencia que los padres deben de tener sobre sus hijos. Se le ha perdido la importancia a eso y el aprovechamiento que se puede tener en cuanto a ese punto. Porque, por ejemplo, llega que los padres digan, no, es que mi hijo no quiere venir. Yo podría pensar, su hijo ya es un mayor de edad, ¿no? Que toma decisiones propias y va a ir a otra iglesia. Y uno pregunta, ¿cuántos años tiene su hijo? Ah, tiene 10 años. Ah, no. O sea, ese jovencito hay que ir a agarrarlo, meterlo al carro, subirlo a la bicicleta, al caballo, como sea, para ir a la iglesia, pero tiene que ir, porque todavía es un menor de edad. Sin embargo, fíjate, hay una teoría de la fe que yo la trabajo mucho y puede que la vayamos a estar mencionando en estos días en varios puntos, pero se ha determinado que las edades clave para uno impactar la vida de un niño y no tener que estarlo obligando a servir a Dios, a asistir a la iglesia, es antes del nacimiento, fíjate, desde que está en el vientre de la madre hasta la edad entre los 10 y 12 años, cuando inicia la adolescencia, porque allí el jovencito es donde fortalece o donde está el fundamento de su fe
se forma en ese tiempo. Los valores vitales de su vida se establecen a esa edad. Entonces, si no le damos importancia a la infancia de una persona y simplemente los ponemos a hacer dibujitos en la clase bíblica, les traemos muchos juguetes a que se entretengan y no se les da contenido para formarle su carácter, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con ellos? Simplemente se está entreteniendo y después no lloremos porque llegan a los 15, 16 años y ya no quieren estar en la iglesia. Bueno, hace pocos días me contactaron para un evento y me dijeron esto. Pastor, ¿y cuál es el ministerio fuerte que usted tiene? Y le dije, bueno, creo que la parte fuerte nuestra, le dije, es la parte de la educación, pero particularmente nos gusta trabajar mucho la familia. Ah, no, me dice, yo quiero algo, hermano, algo profético, algo impactante, algo, no sé, me dice, porque hace poco tuvimos a alguien que el Señor lo llamó de no sé qué contexto y un testimonio, la verdad, impactante. Le dije, no, nuestro ministerio no es ese, nuestro ministerio de formación. Ah, entiendo, me dice, bueno, sí, me lo habían recomendado, me dice, pero sí, nosotros necesitamos algo así. La conversación terminó, me sentí bastante triste. No porque no me invite, la verdad que yo creo que hay muy buenos educadores, predicadores, etcétera. Y Dios usa a todas las personas en diferentes contextos. Pero la tristeza es lo que me habló del contexto, una iglesia con pocas personas, no hay ¿qué digo? Sentido de dirección y encima lo que quiere es algo emocionante, exacto, pero no formativo. Exacto. Y valga decir que nuestro libro de fe y práctica no dice que solamente andemos predicando, dice hagan discípulos a todas las etnias, a todas las familias de la tierra. Exacto, esa es la obligación. Exacto, hacer el trabajo y no solamente, porque sí, el texto bíblico hay detalles emocionales que sí enfatiza, pero no son los más importantes. Lo más importante, como lo que acabas de decir, que es hacer ese trabajo para impactar no solamente el corazón de la persona, porque sí, la emoción mueve el comportamiento, o el comportamiento la emoción, dependiendo en qué contexto sea, pero más bien esa es atacar el pensamiento de la persona, llegar a la mente de la persona, porque si alguien logra captar que tanto te amó Cristo, que hizo esto porque tú tenías que haber pagado, pero pagó él, o sea, estás apelando al análisis de una persona y logras llegar ahí, esta persona lo capta, genera la emoción. En las iglesias, como estás diciendo, se promueve mucho más la emoción, o sea, estamos con el final, en vez de llegar a lo que mueve e impacta y hace cambios reales. Porque ser pentecostal es hacer relajo, ser pentecostal es cantar de cierta manera, eso no es ser pentecostal. No, eso no es. Ser pentecostal es vivir bajo el poder del Espíritu Santo para hacer discípulos a todas las familias de la tierra. Exacto. A todas las familias de la tierra. Pero aquí es de marcar eso, ¿no? Y fíjate, nos preocupa también ver las reacciones sociales. Tú ves las reacciones a través de las redes sociales, descalificación, maltratos, anarquía por todas partes. La gente hace lo que quiere, la gente puede comentar, maldecirte. Y uno dice, ¿y de qué familias vienen estas personas? ¿Verdad? Pero no es diferente en la iglesia, que ese es el problema. Y es que eso te iba a decir, muchas de las personas, si tú vienes y ves que ha escrito un comentario negativo, atacando a una persona, criticándole, lo que sea, tú puedes ir a su perfil y de repente tiene Juan 3:16 en su biografía. Sí, Jesús te ama. Jesús te ama y yo también. Sí. Y dice uno, hermanita del cielo, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso fíjate, así, ¿no? Por eso fíjate, regreso a este punto. Dice, nacemos y crecemos en familia. Pero luego dice también, adquirimos los rasgos más fundamentales e inconscientes del carácter y la identidad. Si yo a través de redes sociales lo que hago es maldecir y maltratar, pues estoy mostrando el tipo de persona que ha sido formado. Exacto. Y más aún si soy un hijo de Dios, soy un cristiano, ¿verdad? Pero fíjate, la educación, los hábitos variados con el trabajo, el ahorro, la salud, la enfermedad, las diferencias del comportamiento en todas las áreas, las maneras de sentarse a la mesa, de abordar la conversación, de discrepar,
de valorar el tiempo, tantas otras características que determinan el pensamiento, la acción y la comunicación de las personas. Entonces, el contexto de la casa, de la familia, es tan vital y tan importante que no puede ser que nosotros lo ignoremos. Sí. Y para ir cerrando, porque tenemos que cerrar el día de hoy, Qué rápido va el tiempo. me sorprende mucho, y fíjate, yo tengo aquí la fecha, 10 de diciembre de 1948, en París, Francia, se hizo la resolución de las Naciones Unidas número 217A, entre paréntesis 3, y el artículo establece: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución. 2. Solamente mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio, y la familia número 3 es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esta es la resolución de las Naciones Unidas que establece que la familia es el núcleo de la sociedad, que es importante, que hay que cuidarla, que hay que protegerla. Y claro, hoy por hoy todos estos valores socialmente se han desdibujado y se han replanteado, pero nosotros volvemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, que la Biblia está escrita en código de familia, y tan importante es que debemos no solamente cuidarla y predicar a su favor, sino dedicar, que es la parte fundamental, digamos, de lo que hoy queremos dejar, es la parte fundamental de la iglesia y de la sociedad. Y el discipulado, el llamado del discipulado, es el llamado a cuidar, establecer y dirigir a las etnias de la tierra, a las familias de la tierra. Eso fue lo que en el hebreo decía mishpahá, del Antiguo Testamento, familia, equivalente al etné del Nuevo Testamento de Mateo 19:20. Entonces, no es que la gente solo venga en su individualidad, sino que cada individuo tiene el contexto de una familia. Hay niños que llegan solos a la iglesia. Sí. Jóvenes, mujeres, etc. Pero vienen afectados por su familia. Por supuesto. Vienen dañados por sus familias. Vienen llorando porque su familia no está allí. Vienen afectados porque su padre se fue. Vienen afectados porque su mamá no les pone atención. Y lo que estás mencionando, ¿no? Que qué lindo fuera nuestra sociedad, estando en el siglo que estamos, donde esos valores en la sociedad en general, como lo que estás mencionando de la familia, todavía estuvieran establecidos. Pero honestamente, a quienes nos corresponde retomar ese punto de decir la familia sigue siendo importante, es a nosotros, la iglesia, que somos mayoría. O sea, somos muchas personas. Y si tan solo en nuestras iglesias nosotros empezamos, fíjate, una campaña familiar, pero un asunto que digamos es que vamos a restablecer y darle lugar a la familia donde corresponde. Yo creo que nuestra comunidad, nuestra sociedad pudiera ser impactada a tal punto donde empieza a haber un avivamiento familiar en cada una de nuestras comunidades. Y la evidencia de que la iglesia está haciéndolo mal es que no hay. Es que no hay niños ni jóvenes en muchas congregaciones. Eso es triste. Que las iglesias están quedando con gente adulta. Nos comentaba uno de los estudiantes aquí de Life Pacific, aquí en el este del país, que fue a una iglesia la semana pasada, y dice que el más joven, él calculaba que tenía como 58, 60 años. Todo eran cabecitas blancas. Sí, imagínate. Entonces, esa es la evidencia de que estamos haciéndolo mal. Otras iglesias solo tienen niños. ¿Por qué estamos haciendo mal ahí? No estamos educando a los adultos. Exacto. Y no, la iglesia tiene que haber un balance. Que vivirse toda la familia, ¿no? Exacto. Y esa es la evidencia. No hay nuevos jóvenes en el ministerio, no. O sea, hay muchas cosas que estamos dejando de hacer, pero que podemos corregir. ¿Te parece si vamos terminando esta vez? Claro que sí, me parece. Muchas gracias por tener esta tertulia conmigo el día de hoy. Y a ustedes, muchas gracias por habernos escuchado. Estaremos listos a la reacción. Dios les bendiga. Excelente.
muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora aquí tenemos a todo este grupo de pastores con tanta experiencia para reaccionar. A ver, pastores Arturo y Gloria Estela, Juan Marcos y Yolanda, y también los pastores Hugo, Aldana y Yanis. Bueno, gracias. Sin duda una producción espectacular. Rescato algunas frases súper claves en cuanto a lo que acabamos de escuchar. Me parece que eso de usar excusas bíblicas para descuidar a la familia es súper peligroso. Y al final eso termina siendo para uno mismo un desastre. Pero como ustedes lo dijeron, yo también lo he escuchado como que no, en las cosas de mi padre me toca estar y es mejor estar en el templo del Señor, como es un día en la casa del Señor que mil fuera. Y uno dice, no, pero no, esa no es la idea, hay que invertirse en la familia, es mejor ser obediente a los principios bíblicos que andar todo el tiempo en otro lugar. Entonces, rescato muchísimo eso, gracias por decirlo, porque de verdad a veces tapamos o le ponemos mantos de espiritualidad a excusas que Dios mismo yo creo que quiere derribar en nuestras conductas, en nuestras culturas, en nuestras familias, y que más bien seamos obedientes a lo que la Biblia sí dice. Eso lo rescato en esta noche. Bueno, quisiera solo dejar ahí. Tengo más porque tomé notas. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Bueno, a contar que en nuestra situación, el 80% de la congregación es de primera generación en Cristo. Y de este número, yo creo que la mitad de la gente comenzando con Cristo viene por problemas de la familia fácilmente. Y entonces no me imagino manera de esquivar ese tema, pero cómo ese ministerio y cómo llegar a eso. Una recomendación es a trabajar, a gastarnos mucho con los hombres, porque realmente estamos patinando ahí, si no, las esposas, pues primero las esposas llegaron así, primero. Sí. Y ellas están en gran parte dispuestas a reorientar la familia y es mucho énfasis en el hombre. Y en algún momento, no sé si salga así en las próximas dos sesiones que tenemos, pero una vez el pastor Hugo contó como de 4 aspectos de proyección para un hombre joven. Y si esto va a hablar en algún momento, porque uno de esos elementos sí es a encontrarse con la media naranja. Sí, y hacerla feliz. ¿Será que por ahí va vamos a pasar a ley por ahí en el proyecto de familia, ¿verdad? La introducción hoy fue, la Biblia está escrita en código de familia y si es así, ¿por qué razón es que no trabajamos en beneficiarla? Ese fue, digamos, la introducción larga, ¿no? La introducción de la introducción. Así que, sí, vamos a darle una pasadita de pronto entre mañana y pasado, con gusto. Y a petición así, que diga así exactamente. Y otro problema, por ejemplo, en Leticia, llegan los niños solos, ¿no? Y los jovencitos. Niños abusados, sin saber quién es su papá, abandonados, ¿no? Entonces, pues es un reto porque la iglesia se está volviendo su familia, ¿no? El pastor es su papá. Entonces, sí es un reto que
que Dios nos está poniendo, cómo ir realmente a las familias de esos niños, ¿no? Entonces estamos visitando esas familias y bueno, es bien, bien triste, ¿no? De verdad que levantar una generación sin papás, pues qué difícil, ¿no? Pero el Señor está poniendo a la iglesia a ver qué hacemos, ¿no? Y los líderes de la iglesia pues se vuelven también como esos brazos extendidos de familia, ¿no? Estamos haciendo muchas actividades para los niños, pero sabiendo que tienen una orfandad muy, muy grande, ¿no? Es un reto. Y yo añado a eso que de todas formas, pues lo ideal es tener el padre y tener toda la familia completa, pero de todas formas la obra de Dios en la vida de sus niños y la semilla que se siembra es impresionante. Yo me acuerdo de mi propia vida personal y mi propia infancia. Mis padres se tomaban el sábado, el domingo libre y nos mandaban a la iglesia. O sea, el pastor nos recogía y 5 chicos, 5 niños en la camioneta al pastor y pues ellos tenían pues cuidado de niños gratis y nosotros felices íbamos a la iglesia, pero a mí no se me olvida el trabajo pastoral que hicieron con nosotros. Eso grabó y eso cambió mi vida. Y yo creo que lo que se hace con los niños, como ustedes también dijeron al principio, enseña al niño su camino, ¿no? Y no es tanto el viejo y el joven, pero el niño, porque lo que se hace con el niño de todas formas sí da mucho fruto. Ahora, no niego, lo ideal es tener la familia completa, pero de todas formas lo que se siembra en la vida de los niños da mucho fruto. Y una frase que ustedes dijeron que se combina con lo que está diciendo María Inés. Ustedes dijeron, se nace y se crece en familia. Y también conectando con lo que decía Yolanda, hoy pues tenemos un gran problema, ¿no? La proliferación de familias disfuncionales. Eso es una característica de nuestra cultura. Y sin embargo, hoy yo sé que establecieron la problemática, ¿no? Y el gran problema en el que estamos. Y sin embargo, no solamente cuando hablamos de familia como la respuesta, sino también lo que Dios colocó dentro de la familia, es los utensilios que Dios colocó dentro de la familia. Y estoy hablando de la mesa, la importancia y la centralidad de la mesa. Yo crecí en una familia disfuncional y sin embargo, yo recuerdo la mesa, y cuando digo la mesa, estoy hablando de la mesa donde yo tenía la oportunidad de estar. Ujú. Esa mesa, y aunque no eran cristianos, pero eran familia, esa mesa y lo que escuché y lo que vi produjo un gran impacto. Pero resulta que la mesa, igual que la familia, son inventos de Dios. Pero para mí, parte de la solución central es algo que Dios creo que se llama la mesa de comunión, la mesa donde nos sentamos y hablamos y discutimos y comemos y nos reímos y etcétera, como parte de nuestra respuesta a la realidad del disfuncional, de una cultura completamente disfuncional y quebrada en la que hoy vivimos. Pero es verdad, somos la respuesta aún en medio de todos los problemas que podamos tener y necesitamos hacernos conscientes de esa responsabilidad que tenemos y que podemos llevar adelante como familias. Y bueno, y la esperanza en Cristo que al final sí la pastora Yanis mostraba, ¿no? O sea, en realidad sí, como el pastor Juan Marcos dijo, una puerta de entrada a la iglesia son todas las crisis familiares que se viven y eso es una realidad, o sea, si preguntamos usted por qué llegó aquí, no, eso, la lista de problemas familiares es impresionante. Y al final, pues claro, es Jesús la respuesta como Salvador, el Espíritu Santo como transformador de esa vida y la iglesia como una comunidad que modela la obediencia a Dios, con todas las luchas que tenemos, pero que Dios nos ayude a ser discipuladores. Sí, sí es un anhelo ver parejas modelo, parejas mentoras, parejas discipuladoras.
y a veces no lo presentamos así, presentamos es usted disipule, pero lo mejor sería usted pareja, disipule. Fui gratamente sorprendido por una pareja de la iglesia que tomaron una clase y luego vinieron y me dijeron, imagínense que salimos con unos amigos y tenían ese problema y fuimos a comer y en la pizzería les echamos el cuento y les mostramos lo que aprendimos. Y yo dije, oiga, ojalá todas las parejas hicieran eso, porque eso es Claro. finalmente discipular, no se trata de hacer clases ni ser quienes no somos. Los niños son más impresionados en la iglesia por la autenticidad de las personas que por los programas que podamos tenerles. Y la verdad, la iglesia los tiene muy poco. O sea, yo ya estoy convencido que si queremos transformar a un niño, hay que trabajar primero en el papá, hombre, y luego en la pareja, y eso traerá más esperanza en la vida de ese niño que tenerlo con una super clase en la iglesia, porque eso dura media hora, 40 minutos, una hora lo más, y se van, y el resto de la semana los tienen los papás. Póngale cuidado. Una clase sobre cómo orar para un niño y nunca ven a sus papás orar, pues eso es muy, muy doloroso. Y eso sí destruye cualquier esfuerzo que haga cualquier comunidad cristiana en la vida de niños. Hay que ser más auténticos y decirle a los papás, oren, aunque sea oren por los alimentos, que eso impacta más la vida de un hijo. Si cada día oran por los alimentos, habrá por lo menos 5 veces que oran al desayuno, 5 al almuerzo, 5 a la... Eso va a cambiar su vida de oración más que cualquier otra cosa que podamos hacer. Pero ni eso muchas veces, como dijo el doctor Aldana, que Dios nos ayude a ver la esperanza que tenemos en Cristo, a ver la transformación que Cristo puede hacer, a no perder la fe y seguir dando la pelea por la familia porque es el núcleo. Estoy convencido, como lo dijo doctor Aldana, no me voy a rendir en seguir dando la pelea por la familia, como le dijo Nehemías al pueblo, hay que pelear por su familia, por sus hijos, por su casa, porque el mundo viene es a destruir eso. Hay que dar la pelea por esto. Sí, es bien importante ver que Dios se revela en un contexto de familia. Pues él mismo es padre y manda a su hijo, ¿no? Entonces, él es papá y se revela a nosotros como un papá. Entonces, cada hombre en la casa es el representante de esa autoridad delegada. Lo mismo es esa autoridad delegada con los pastores. Nosotros representamos una autoridad, como pasaba en el Antiguo Testamento con los reyes, representaban la autoridad política de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, la parte, pienso yo, más crucial de esto es entender las implicaciones que tiene decir que la Biblia está escrita en código de familia. Eso es para mí, siento ya lo repetimos, pero no necesariamente estamos midiendo las implicaciones que tiene, ¿verdad? Y es cierto, en el mejor de los casos en una iglesia se da una clase para los niños de la oración, en el mejor de los casos, pero por lo menos en nuestro contexto muchas veces vemos a 5 niños en una clase viendo una película de Disney World mientras el pastor está predicando, ¿verdad? O están viendo una película del Rey León, ¿no? A la hora de estar en la iglesia. Entonces se vuelve un asunto bastante problemático y luego, pues, de ahí derivan 100 cosas. Pero si tan solo llegáramos al hueso de ese asunto, entonces creo que la iglesia va a cambiar. Yo no sé, pero en las series de los sermones de los pastores, no sé cuántas veces predican de la familia durante el año. Nos escandalizamos cuando un matrimonio quiebra. No nos importa cómo se juntan, pero Que ese es otro punto. Ese es otro ese es punto. se juntan como pueden, ¿no? Y sí, el amor es el centro de todo, pero si por papeles, por herencia o por lo que sea, me puedo casar para dejar de vivir en Bogotá, para irme a vivir a Nueva York, pues Dios sabe y conoce mi corazón, ¿no? O sea, es decir, Él sabe mi necesidad. Ujú. Y también sabe tu ética y tu moral. Todo lo sabe. Pero bueno, hoy fue, como bien lo dijeron, planteamos el problema y vamos a entrarle luego al asunto
propio teológico de algunos aspectos para mañana y pasado mañana. Sí, son detalles como los han estado mencionando, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta y no solamente decir, es un buen punto, sino de todas las personas que nos están escuchando, si tan solo hacemos un poquito más de esfuerzo en creer que el niño también es una persona como un adulto y que comprende, a veces capta más el amor de Dios que lo capta un adulto, porque un niño tiene la capacidad de crearse la idea de exactamente lo que uno le predica. Entonces eso obviamente impactará la vida del niño y también por ende, porque va a promover también el evangelio hacia sus padres. Y eso a veces los niños son más evangelistas que los adultos. Entonces, si hacemos un buen trabajo con ellos, el futuro estaría bonito, ¿no? Y dije una frase que la escribí a 35.000 pies de altura el otro día. Estamos escribiendo un libro ahora con Yanis, precisamente de esto, ¿no? Del proyecto Familia. Y se me vino una frase y dije yo, no, gracias a Dios que estoy en lo alto, porque si estuviera aquí abajo me dan palo muchos de mis compañeros. Pero muchos presumen de erudición Sí. y presumen de años, pero no presumen la felicidad, porque no está escasa, está esquiva. Y si no, ustedes saben, muchas esposas de pastores o los mismos pastores podrán decir, em, no toco el tema ni me meto a esas cosas, porque lo escuché de uno decir, yo prefiero no hacer reuniones de nada, de matrimonio, nada, pues yo sé que el mío es un desastre, así que voy a seguir predicando mejor la salvación y prediquémosla acá y hagamos, pero no estamos arreglando lo que es más problemático. Exacto. Así que, bueno, esto fue. Esperamos haber sido de bendición. Y como dijo mi mentor, si no se dice algo que nos duela o que nos golpee, pues, ¿para qué lo hacemos, verdad? ¿Para qué hablamos? Mencionaron descansar siendo pastores. ¿Tienen algunas recomendaciones? Los vemos muy activos. Conceptualice lo que descansar es. Sí. Sí, la verdad que precisamente hoy estábamos hablando del asunto, ¿no? Que cuando salimos de la iglesia en enero, dijimos tal vez vamos a tener un poco más de tiempo, pero para descansar hay que ponerlo en el calendario, definitivamente, Hay que ser porque intencionales. si uno dice, esa es la palabra correcta, intencional, porque si decimos un día de estos, no llega un día de estos. Es el sábado en la mañana, es el lunes a tal hora, es el martes, es el tal. Y darse un poquito de tiempo uno también, porque tú has explicado mucho ese asunto de que cuando uno se casa se une, cuando los hijos vienen, abre la relación y son, ¿qué? 20 años. Y si si el hijo no se va, sigue ahí. Pero cuando se va, queda el nido vacío. Y cuando se vuelven a encontrar, ya no son los mismos. Ya no están acostumbrados, ¿verdad? De ahí es donde salió la canción aquella de cama separada, ¿no? Entonces, yo sé que para algunos es cultura, pero yo le digo a Yanis, no importa que haga calor, donde mismo. Porque es algo muy, muy impresionante eso. Así que, gracias por eso. Nuestro Shabbat tiene que estar cada semana sí o sí. Y no creernos que somos los todólogos, pastores todólogos que todo lo hacen. Entonces, para eso, si Dios nos mandó a discipular, también Dios nos mandó a desarrollar a otros líderes para que nos ayuden a llevar adelante la obra del Señor. Y nosotros ser las personas que les guían y no las que hacen absolutamente todo para que los demás vean, ay, miren que mucho trabajan los pastores. Sino más bien, yo creo que si Dios mismo descansó, pues nos estaría diciendo, ¿por qué eres tan necio y no descansas, no? Bueno, estuvimos en una reunión de pastores donde el supervisor estaba diciendo, tómense un tiempo de descanso y tal. Y un pastor así muy valiente dijo, yo no descanso porque el diablo no descansa. Dijo. El diablo anda activo y no en el nombre de Jesús o otros pentecostales. El supervisor hizo un silencio y dije, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Y ilumínalo, señor, bájale algo, ¿no? Porque parecía un buen argumento. Todo está tremendo, ¿por qué me voy a poner a descansar? Y el supervisor, creo que tal vez unos 10 segundos pasó y todos estábamos callados a ver qué va a decir. Y dijo, mi padre me pidió que trabaje 6 días y que descanse uno. Mi padre, que está en los cielos, supongo es el padre de ustedes. Pero si Dios no es tu papá, el diablo es tu papá, y si él no descansa, tú no descansas, pues haz lo que haga tu padre, pero el mío
dijo que había que descansar un día. Así que, ¿a qué padre representa? Oye, eso le llegó del cielo. No te lo reveló carne ni sangre. Bajó a tiempo. Brutal, qué respuesta más brutal. Nosotros, y el pastor pentecostal quiere pagar reprendiendo al diablo a los 7 días. No, amigo, descanse un día. Claro. Porque nuestro padre descansó y descansa. Y si tu padre es el otro aquel, pues no descanses. Qué buena respuesta. Sí, muchachos. buenísima, buenísima. Y el hecho de que uno trabaja con gente, eso es muy desgastante. El darle tiempo a las personas, el estrés de segunda mano. Grabar programas y todo eso. Y cantar y todo el asunto. Y hacer producción. No, pero el estrés de segunda mano que se desarrolla cuando uno está tratando cada caso familiar en la iglesia, eso es desgastante, que lo lleva, y se dicen las estadísticas, los pastores y líderes de las iglesias que trabajan con las familias son aquellas que sufren más de estrés y ansiedad porque ellos mismos no logran descansar y llevan la carga de la comunidad de la iglesia. Entonces, aún para esas áreas, hay detalles en los cuales los pastores principales deben de tratar porque son muy delicados, pero hay otros casos en los cuales se puede delegar a otras personas que ya han pasado por allí y han salido adelante. Entonces, a ese punto no se llega al momento de pensar en delegar, en decir, bueno, si yo me amo, si yo sé que esto es templo del Espíritu Santo, pues lo tengo que cuidar. Porque no tenemos la culpa de la cara que tenemos. Pero somos responsables de cómo la mantenemos. Se tenía que decir. Y se dijo. Y se dijo. Ay, Gracias. No, muy bien, Buenísimo. bien. Muchísimas gracias. La verdad, lástima que se nos acaba el tiempo. Pero antes de terminar, pues yo también quiero escuchar una palabra de conclusión de la pastora Gloria Estela. Pues este tema es muy relevante hoy en día porque estamos viendo los hogares quebrados y es un reto para la iglesia lograr alcanzar esos hogares o lograr impactar a esas familias para que sea Jesús el centro de cada uno de ellos, porque es el único que puede reconstruir las vidas, es el único que puede rehacer a las familias, es el único que puede llenar los corazones. Pastores Aldana, muchísimas gracias por esta clase. Ha sido una bendición para nosotros y vamos a seguir creciendo en nuestro entendimiento de lo que es el matrimonio y cómo funciona la familia, la clave para el crecimiento de una persona, de un creyente. Y para todos ustedes que están aquí en la plataforma de YouTube, les queremos hacer una invitación. La invitación es que usted permita que estas clases alcancen a otros y ellos puedan ser bendecidos de la manera que usted ha sido bendecido. Y usted lo puede hacer de dos maneras. Uno de ellos es, si está en la plataforma de YouTube, por favor, suscríbase. Es lo primero que usted puede hacer. Al hacerlo, usted está invitando a que otras personas puedan tener acceso a este material. Lo segundo que usted puede hacer es donar. Cualquier donación hace la diferencia para extender el evangelio en Latinoamérica. Ese es nuestro proyecto, ese es nuestro propósito y lo podemos hacer con su ayuda. Así que vaya a nuestra página web y allí puede usted hacer una donación a comprensión de los tiempos. El Señor les bendiga y les multiplica y vamos a vernos en la próxima clase con los pastores Aldana. El Señor les bendiga.